¿Desde qué parte del mundo estás viendo este video? Déjalo en los comentarios. Nos encanta saberlo. Hay momentos en la vida donde te das cuenta de que tu mente no es la fortaleza que creías que era. Momentos donde descubres que has estado viviendo con una debilidad mental tan profunda que ni siquiera la reconocías. Es como despertar un día y darte cuenta de que has estado caminando con una herida abierta, sangrando lentamente, mientras todos a tu alrededor podían ver tu vulnerabilidad excepto tú. Si estás aquí, probablemente ya has sentido esa punzada de reconocimiento. Esa sensación incómoda de que algo fundamental en tu forma de pensar, de reaccionar, de existir en el mundo, no está funcionando como debería. Tal vez has notado que ciertas personas pueden moverte emocionalmente con una facilidad que te perturba. Tal vez has observado que tus reacciones son predecibles, que tus botones emocionales están claramente marcados para que otros los presionen cuando les convenga. Pero aquí está la verdad que nadie te ha dicho. Reconocer la debilidad mental no es una condena. Es el primer paso hacia algo que muy pocas personas logran en toda su vida. Es el comienzo de un proceso que puede transformarte de alguien que es manipulado por las circunstancias en alguien que las domina completamente. Hace más de 500 años, Nicolás Maquiavelo escribió desde su exilio político algo que la mayoría de las personas nunca han entendido realmente. No escribió solo sobre estrategia política. Escribió sobre algo mucho más personal y poderoso, como identificar y eliminar las debilidades mentales que nos convierten en víctimas de otros y de nosotros mismos. Si sientes que este contenido está tocando algo profundo en ti, dale like y suscríbete porque vamos a adentrarnos en territorio que muy pocas personas se atreven a explorar. Vamos a examinar las 7 señales más claras de que tu mente está operando desde la debilidad y, más importante aún, vamos a descubrir exactamente cómo Maquiavelo transformaría cada una de esas debilidades en fortalezas inquebrantables. La primera señal de una mente débil es algo que Maquiavelo llamaba la necesidad de aprobación constante. Esta no es simplemente querer que otros te aprecien. Es mucho más insidioso y destructivo. Es la incapacidad de tomar decisiones, de expresar opiniones o incluso de existir cómodamente sin la validación externa constante. Cuando tu mente opera desde esta debilidad, cada decisión que tomas está filtrada a través de una pregunta inconsciente pero devastadora. ¿Qué van a pensar de mí? Esta pregunta se convierte en el centro de control de tu vida, dictando no solo lo que haces, sino quién eres. Te conviertes en un actor interpretando un papel diseñado para complacer a una audiencia que cambia constantemente. Maquiavelo observó que las personas que operan desde esta necesidad de aprobación son las más fáciles de manipular y controlar. Son predecibles porque siempre elegirán la opción que creen que generará la menor resistencia social. Son vulnerables porque su autoestima depende completamente de factores externos que no pueden controlar. Pero aquí está lo que entendía que muy pocos comprenden. Esta necesidad de aprobación no es realmente sobre amor o conexión. Es sobre miedo. Miedo al rechazo, miedo al abandono, miedo a enfrentar la realidad de quién eres realmente cuando no estás tratando de impresionar a nadie. La transformación que Maquiavelo propondría para esta debilidad es radical y puede ser inicialmente perturbadora. Requiere que desarrolles lo que llamaba autonomía emocional. Esto significa aprender a generar tu propia aprobación interna basada en estándares que tú mismo estableces, en lugar de buscar constantemente la validación de otros. El proceso comienza con un ejercicio que puede sonar simple pero que es profundamente desafiante. Tomar una decisión pequeña pero significativa cada día basándote únicamente en lo que tú consideras correcto, sin consultar con nadie más, sin buscar validación, sin explicar tus razones a otros. Puede ser tan simple como elegir qué comer, qué ropa ponerte o qué actividad hacer en tu tiempo libre. Lo que descubrirás es que al principio, esta autonomía se siente extraña, incluso aterradora. Has estado tan acostumbrado a usar las reacciones de otros como tu brújula emocional, que navegar por tus propias preferencias se siente como caminar en la oscuridad. Pero gradualmente, a medida que practicas esta autonomía en decisiones pequeñas, desarrollas la confianza para aplicarla en áreas más importantes de tu vida. La segunda señal de debilidad mental es lo que Maquiavelo identificaba como reactividad emocional descontrolada. Esto se manifiesta cuando tus emociones secuestran completamente tu capacidad de pensamiento racional. Cuando alguien puede decir algo, hacer algo, o incluso simplemente existir de cierta manera, y automáticamente te encuentras en un estado emocional intenso que no elegiste y que no puedes controlar fácilmente. Esta reactividad emocional es como tener botones claramente marcados en tu pecho que cualquiera puede presionar para obtener una respuesta predecible. Las personas que han aprendido a leer estos botones pueden manipular tu estado emocional, y por extensión tu comportamiento, con una facilidad que debería alarmarte. Maquiavelo entendía que las emociones en sí mismas no son el problema.
El problema es la falta de espacio entre el estímulo emocional y tu respuesta. Es la ausencia de lo que él llamaba pausa estratégica. Esta pausa es el momento crucial donde puedes elegir cómo responder en lugar de simplemente reaccionar automáticamente. Desarrollar esta pausa estratégica requiere entrenamiento mental específico. Comienza con el reconocimiento de tus patrones de reactividad. ¿Qué tipo de comentarios te hacen sentir inmediatamente defensivo? ¿Qué comportamientos de otros desencadenan automáticamente ira o tristeza en ti? ¿En qué situaciones pierdes completamente tu compostura? Una vez que identificas estos patrones, puedes comenzar a desarrollar lo que Maquiavelo llamaba observación desapegada. Esto significa aprender a observar tus propias reacciones emocionales como si fueras un científico estudiando un experimento interesante, en lugar de ser completamente arrastrado por la intensidad de la emoción. Esta observación desapegada no significa suprimir tus emociones o volverte frío e insensible. Significa desarrollar la capacidad de sentir tus emociones completamente mientras mantienes suficiente claridad mental para elegir conscientemente cómo responder. Es la diferencia entre ser controlado por tus emociones y usar tus emociones como información valiosa para tomar mejores decisiones. La tercera señal de debilidad mental es algo que Maquiavelo llamaba dependencia de circunstancias externas para la estabilidad emocional. Esto se manifiesta cuando tu estado de ánimo, tu autoestima y tu sensación general de bienestar fluctúan dramáticamente basándose en factores que están completamente fuera de tu control. Esta dependencia de circunstancias externas convierte tu vida emocional en una montaña rusa, donde nunca sabes si el próximo evento te elevará o te destruirá. Cuando tu trabajo va bien, te sientes invencible. Cuando alguien te critica, te hundes en la desesperación. Cuando una relación es armoniosa, flotas en las nubes. Cuando hay conflicto, sientes que tu mundo se desmorona. Maquiavelo observó que las personas que operan desde esta dependencia externa nunca desarrollan verdadera fortaleza interior porque siempre están a merced de fuerzas que no pueden controlar. Son como barcos sin ancla, constantemente empujados por cualquier viento que sople, sin capacidad de mantener un curso estable hacia sus objetivos reales. La transformación que propondría para esta debilidad involucra desarrollar lo que llamaba estabilidad interna independiente. Esto significa crear una fuente de bienestar emocional que no dependa de la aprobación de otros, del éxito en proyectos externos o de la ausencia de problemas en tu vida. Esta estabilidad interna se construye a través de lo que Maquiavelo consideraba los 3 pilares fundamentales de la fortaleza mental. El primer pilar es el autoconocimiento profundo. No el autoconocimiento superficial de saber qué te gusta o qué no te gusta, sino el conocimiento íntimo de tus valores fundamentales, tus fortalezas reales, tus limitaciones honestas y tu propósito más profundo. El segundo pilar es la aceptación radical de la realidad. Esto significa desarrollar la capacidad de ver las situaciones exactamente como son, sin los filtros de cómo te gustaría que fueran o como temes que sean. Es la habilidad de enfrentar verdades incómodas sin ser destruido por ellas, y de reconocer oportunidades reales sin ser cegado por ilusiones optimistas. El tercer pilar es lo que llamaba responsabilidad personal total. Esto significa reconocer que, aunque no puedes controlar lo que te sucede, tienes control completo sobre cómo interpretas lo que te sucede y cómo eliges responder. Es la comprensión de que eres el autor de tu experiencia emocional, independientemente de las circunstancias externas. Comparte este contenido con alguien que sabes que necesita escuchar estas verdades. A veces, los insights más poderosos son aquellos que compartimos con otros que están luchando con desafíos similares. La cuarta señal de debilidad mental es algo que Maquiavelo identificaba como la incapacidad de establecer y mantener límites claros. Esta debilidad se manifiesta cuando permites consistentemente que otros crucen líneas que no deberían cruzar, cuando dices y cuando quieres decir no, cuando toleras comportamientos que van contra tus valores fundamentales. Esta incapacidad de establecer límites no surge de la bondad o la generosidad, como muchas personas se dicen a sí mismas. Surge del miedo. Miedo al conflicto, miedo al rechazo, miedo a ser visto como difícil o problemático. Es una forma de cobardía emocional disfrazada de virtud. Maquiavelo entendía que las personas sin límites claros se convierten automáticamente en víctimas de aquellos que no tienen escrúpulos para explotarlas. Son como ciudades sin murallas, completamente vulnerables a cualquier invasión. Atraen naturalmente a manipuladores, usuarios y personas que buscan a alguien a quien puedan controlar o explotar. Pero establecer límites efectivos requiere más que simplemente decidir que vas a ser más firme. Requiere desarrollar lo que Maquiavelo llamaba claridad de valores. Necesitas saber exactamente qué es lo que estás dispuesto a tolerar y qué no,
basándote en principios claros en lugar de en emociones del momento. Esta claridad de valores comienza con un proceso de autoevaluación honesta. ¿Cuáles son los comportamientos que absolutamente no tolerarás de otros? ¿Qué tipo de trato consideras inaceptable? ¿Dónde estás dispuesto a crear conflicto para proteger algo que valoras profundamente? Una vez que tienes esta claridad, necesitas desarrollar lo que llamaba comunicación de límites estratégica. Esto no significa ser agresivo o hostil. Significa ser claro, directo y consistente en comunicar tus expectativas y las consecuencias de violarlas. La quinta señal de debilidad mental es la tendencia a personalizar todo lo que sucede a tu alrededor. Cuando alguien está de mal humor, asumes que es por algo que hiciste. Cuando un proyecto no sale como esperabas, lo interpretas como evidencia de tu incompetencia personal. Cuando alguien no responde a tus mensajes inmediatamente, creas historias elaboradas sobre por qué te están ignorando. Esta personalización constante es mentalmente agotadora y emocionalmente destructiva. Te convierte en el centro de un universo donde todo lo que sucede es de alguna manera sobre ti, lo cual es tan egocéntrico como completamente inexacto. La realidad es que la mayoría de las acciones de otras personas tienen muy poco que ver contigo y mucho que ver con sus propias luchas internas, miedos y motivaciones. Maquiavelo desarrolló una perspectiva que llamaba distanciamiento estratégico. Esto significa aprender a observar las situaciones desde una perspectiva más amplia, reconociendo que eres un actor en el drama de tu propia vida, pero que no eres el director del drama de todos los demás. Este distanciamiento estratégico te permite responder a las situaciones basándote en información real en lugar de en interpretaciones emocionales. Cuando alguien es grosero contigo, en lugar de asumir inmediatamente que es porque no te respetan, puedes considerar que tal vez están teniendo un día difícil, están lidiando con estrés personal o simplemente tienen patrones de comunicación diferentes a los tuyos. La sexta señal de debilidad mental es lo que Maquiavelo llamaba dependencia de validación externa para la autoestima. Esto va más allá de querer aprobación. Es necesitar constantemente que otros confirmen tu valor, tu inteligencia, tu atractivo o tu importancia. Es como tener un tanque de autoestima con un agujero en el fondo que necesita ser llenado constantemente desde fuentes externas. Esta dependencia te hace increíblemente vulnerable a la manipulación porque cualquiera que aprenda a dosificar validación puede controlarte efectivamente. Te conviertes en adicto a los elogios, a los likes en redes sociales, a la atención positiva. Y cuando estos no llegan, tu mundo emocional se colapsa. La transformación que Maquiavelo propondría involucra desarrollar lo que llamaba autovalidación basada en evidencia. Esto significa aprender a evaluar tu propio valor basándote en criterios objetivos que tú mismo estableces, en lugar de depender de las opiniones fluctuantes de otros. Este proceso comienza con crear un sistema personal de medición de progreso y logros. En lugar de esperar que otros reconozcan tu crecimiento, tú mismo documentas y celebras tus avances. En lugar de necesitar que otros te digan que eres valioso, desarrollas la capacidad de reconocer tu propio valor basándote en tus acciones, tus decisiones y tu progreso hacia tus objetivos personales. La séptima y más devastadora señal de debilidad mental es lo que Maquiavelo consideraba la más peligrosa de todas: la incapacidad de aprender de la experiencia. Esta se manifiesta cuando repites los mismos patrones destructivos una y otra vez, esperando resultados diferentes. Cuando confías en las mismas personas que ya te han traicionado. Cuando caes en las mismas trampas emocionales que ya te han causado dolor anteriormente. Esta incapacidad de aprender de la experiencia no es simplemente falta de inteligencia. Es algo mucho más profundo y más destructivo. Es la negativa inconsciente a enfrentar verdades incómodas sobre ti mismo, sobre otros y sobre cómo funciona realmente el mundo. Es preferir la comodidad de patrones familiares, incluso cuando esos patrones te lastiman, en lugar de la incomodidad de cambiar y crecer. Maquiavelo observó que esta es la debilidad que mantiene a las personas atrapadas en ciclos de sufrimiento durante décadas. Es lo que hace que alguien se case con el mismo tipo de persona tóxica 3 veces. Es lo que hace que alguien sea explotado por jefes manipuladores en trabajo tras trabajo. Es lo que hace que alguien siga prestando dinero a familiares que nunca pagan o que siga confiando en amigos que consistentemente los traicionan. La transformación de esta debilidad requiere desarrollar lo que llamaba análisis estratégico de patrones. Esto significa tomar tiempo regularmente para examinar tus experiencias pasadas no desde una perspectiva emocional, sino desde una perspectiva analítica y estratégica. Este análisis comienza con preguntas específicas que muy pocas personas se atreven a hacerse honestamente. ¿Qué patrones puedes identificar en tus relaciones fallidas? ¿Qué señales de advertencia ignoraste que, en retrospectiva, eran obvias?
¿Qué decisiones has tomado repetidamente que han llevado a resultados negativos? ¿Qué excusas te has estado diciendo a ti mismo para evitar hacer cambios necesarios? Pero el análisis por sí solo no es suficiente. Necesitas desarrollar lo que Maquiavelo llamaba implementación de lecciones aprendidas. Esto significa crear sistemas específicos y concretos para asegurarte de que no repitas los mismos errores. Puede ser tan simple como mantener una lista de señales de advertencia que debes observar en nuevas relaciones, o tan complejo como desarrollar un proceso de toma de decisiones que incluya revisar experiencias pasadas similares antes de actuar. Ahora que hemos identificado estas 7 señales de debilidad mental, es crucial entender algo que Maquiavelo consideraba fundamental. Reconocer estas debilidades en ti mismo no es motivo de vergüenza o autocrítica destructiva. Es motivo de esperanza y empoderamiento. Porque solo puedes transformar lo que primero reconoces y aceptas. La mayoría de las personas viven toda su vida sin darse cuenta de que están operando desde estas debilidades. Siguen siendo manipuladas. Siguen siendo víctimas de sus propias reacciones emocionales. Siguen dependiendo de factores externos para su bienestar, sin nunca entender por qué su vida se siente tan fuera de control. Pero tú ya has dado el primer paso más importante, el reconocimiento. Y con el reconocimiento viene la posibilidad de transformación. Maquiavelo entendía que una mente que ha sido débil puede convertirse en una mente inquebrantable, pero solo a través de trabajo consciente y estratégico. El proceso de transformación que él desarrolló no es rápido ni fácil. Requiere lo que llamaba disciplina de transformación diaria. Esto significa trabajar conscientemente en fortalecer tu mente todos los días, de la misma manera que trabajarías en fortalecer tu cuerpo en un gimnasio. Esta disciplina comienza con lo que él consideraba los ejercicios fundamentales de fortalecimiento mental. El primero es la práctica de la observación sin juicio. Cada día, tomas tiempo para observar tus pensamientos, emociones y reacciones sin inmediatamente juzgarlos como buenos o malos. Simplemente los observas, como un científico observando un experimento. El segundo ejercicio es la práctica de la respuesta elegida. En lugar de reaccionar automáticamente a las situaciones, te entrenas para crear una pausa pequeña pero significativa donde puedes elegir conscientemente cómo responder. Esta pausa puede ser tan breve como una respiración profunda, pero en ese espacio reside tu poder de transformación. El tercer ejercicio es lo que él llamaba revisión estratégica diaria. Cada noche, revisas las decisiones que tomaste durante el día, las reacciones que tuviste, los patrones que seguiste. No para castigarte por los errores, sino para identificar oportunidades de crecimiento y para reconocer el progreso que estás haciendo. Pero tal vez lo más importante que Maquiavelo entendía sobre la transformación de una mente débil en una mente invencible es que no es un proceso que puedes hacer completamente solo. Necesitas lo que él llamaba aliados en la transformación. Estas son personas que pueden ver tu potencial incluso cuando tú no puedes verlo, que pueden desafiarte cuando estás cayendo en viejos patrones, y que pueden apoyarte cuando el proceso se vuelve difícil. Estos aliados no necesariamente tienen que estar pasando por el mismo proceso de transformación que tú, pero necesitan entender y respetar tu compromiso con el crecimiento personal. Pueden ser mentores, terapeutas, coaches o simplemente amigos que han demostrado sabiduría y estabilidad emocional en sus propias vidas. La clave es elegir estos aliados cuidadosamente. No todas las personas en tu vida estarán cómodas con los cambios que estás haciendo. Algunas personas tienen un interés invertido en mantenerte débil porque tu debilidad las hace sentir más fuertes o más importantes. Otras simplemente no entienden el proceso de crecimiento personal y pueden sabotear tus esfuerzos sin darse cuenta. Parte del proceso de fortalecer tu mente incluye aprender a discernir quién merece acceso a tu proceso de transformación y quién no. Es aprender a proteger tu energía y tu enfoque de aquellos que drenarían o desviarían tus esfuerzos de crecimiento. También es importante entender que la transformación de una mente débil en una mente invencible no es un proceso lineal. Habrá días donde sientes que has dominado completamente tus debilidades y que tienes control total sobre tus respuestas. Y habrá otros días donde sientes que has retrocedido a viejos patrones, donde las mismas debilidades que pensabas que habías superado vuelven a manifestarse. Esto es completamente normal y esperado. Maquiavelo entendía que la transformación real incluye estos aparentes retrocesos como parte natural del proceso. Lo que importa no es que nunca tengas días difíciles, sino cómo te recuperas de esos días y que aprendes de ellos. Cada vez que atraviesas una dificultad y logras recuperarte usando las herramientas que has estado desarrollando, estás fortaleciendo tu mente de maneras que no eran posibles antes. Es como un músculo que se fortalece no solo durante el ejercicio, sino especialmente durante la recuperación después del esfuerzo.
Maquiavelo también entendía algo crucial sobre el proceso de transformación mental, que una vez que comienzas a fortalecer tu mente genuinamente, otros lo notan inmediatamente, incluso si no pueden articular exactamente qué es lo que ha cambiado en ti. Hay una calidad diferente en tu presencia, una estabilidad que no estaba ahí antes. Esta nueva calidad de presencia afecta todas tus interacciones. Las personas que antes podían manipularte emocionalmente encuentran que sus tácticas ya no funcionan. Las situaciones que antes te abrumaban ahora simplemente te alertan a tomar acción apropiada. Los conflictos que antes te desestabilizaban completamente ahora los navegas con una calma que puede ser tanto tranquilizadora como intimidante para otros. Pero tal vez el cambio más profundo que experimentas es en tu relación contigo mismo. Cuando tu mente se fortalece genuinamente, desarrollas lo que Maquiavelo llamaba autorrespeto basado en evidencia. Este no es autorrespeto basado en logros externos o en la opinión de otros, sino autorrespeto basado en el conocimiento íntimo de tu propia capacidad de manejar cualquier situación que surja. Este autorrespeto basado en evidencia se manifiesta como una confianza tranquila que otros pueden sentir inmediatamente. No es arrogancia o presunción, sino la tranquilidad que viene de saber que has desarrollado las herramientas internas necesarias para navegar la vida desde un lugar de fortaleza en lugar de debilidad. Cuando alcanzas este nivel de desarrollo mental, comienzas a experimentar algo que muy pocas personas conocen: la libertad de no necesitar que las circunstancias externas sean perfectas para mantener tu paz interior. Puedes estar en medio de una crisis y mantener tu claridad. Puedes enfrentar críticas injustas y mantener tu autoestima. Puedes experimentar pérdidas significativas y mantener tu esperanza en el futuro. Esta libertad interior es lo que Maquiavelo consideraba el objetivo final de todo el trabajo de fortalecimiento mental. No es la ausencia de desafíos o dolor, sino la capacidad de experimentar cualquier situación sin ser destruido por ella. Es la diferencia entre ser víctima de tus circunstancias y ser el creador consciente de tu experiencia de vida. Pero desarrollar esta libertad interior requiere algo que muy pocas personas están dispuestas a hacer: enfrentar completamente la responsabilidad de tu propia vida. Esto significa abandonar todas las excusas, todas las justificaciones, todas las formas en que has estado culpando a otros o a las circunstancias por tu estado emocional o por la calidad de tu vida. Esta responsabilidad total puede ser inicialmente aterradora porque significa que ya no puedes esconderte detrás de la victimización. Significa que tienes que admitir que tienes mucho más poder sobre tu experiencia de vida del que tal vez querías reconocer. Significa que ya no hay excusas para no crear la vida que realmente quieres. Pero esta responsabilidad total también es increíblemente liberadora. Cuando reconoces completamente tu poder para crear tu experiencia, también reconoces tu poder para cambiarla. Cuando entiendes que eres el autor de tu historia emocional, también entiendes que puedes reescribir esa historia en cualquier momento. Maquiavelo observó que las personas que logran esta transformación completa desarrollan lo que él llamaba presencia magnética. Esta no es presencia basada en carisma superficial o en técnicas de manipulación, sino presencia basada en la autenticidad profunda y la fortaleza interior genuina. Esta presencia magnética atrae naturalmente a personas que también están comprometidas con el crecimiento y la autenticidad, mientras repele a aquellos que buscan víctimas para manipular o controlar. Se convierte en un filtro natural que mejora la calidad de todas tus relaciones. También te permite influir positivamente en situaciones y personas sin necesidad de manipulación o coerción. Cuando operas desde un lugar de fortaleza mental genuina, otros se sienten naturalmente inspirados a elevar su propio nivel de funcionamiento. Tu ejemplo se convierte en una invitación silenciosa para que otros también desarrollen su potencial. Pero tal vez lo más importante es que esta transformación te permite contribuir al mundo de maneras que no eran posibles cuando operabas desde la debilidad mental. Cuando ya no estás constantemente preocupado por tu propia supervivencia emocional, tienes energía y claridad disponibles para crear valor real para otros. Esta contribución puede tomar muchas formas diferentes. Puede ser tan simple como ser una presencia estabilizadora en tu familia o círculo de amigos. Puede involucrar usar tus habilidades profesionales de maneras que tengan impacto positivo real. Puede incluir mentorear a otros que están comenzando su propio viaje de fortalecimiento mental. La forma específica que toma tu contribución es menos importante que el hecho de que reconoces que tu desarrollo personal no es solo para tu propio beneficio. Es parte de un proceso más grande de elevación de la conciencia humana, de creación de un mundo donde más personas puedan vivir desde la fortaleza en lugar de la debilidad. Esta perspectiva más amplia de tu desarrollo personal como parte de algo más grande que tú mismo es lo que le da significado profundo al trabajo que estás haciendo.
Te ayuda a perseverar a través de los momentos difíciles del proceso de transformación porque sabes que tu crecimiento personal contribuye a algo más significativo que tu propia comodidad. También te conecta con una comunidad más amplia de personas que están comprometidas con el mismo tipo de crecimiento y desarrollo. Aunque este viaje de transformación personal es fundamentalmente individual, no necesitas hacerlo en completo aislamiento. Hay otros que están recorriendo caminos similares, que entienden los desafíos y las recompensas de este proceso. Encontrar y conectar con estas personas puede ser increíblemente valioso para tu propio desarrollo. No necesariamente necesitas estar en el mismo lugar en tu viaje, pero necesitas compartir el mismo compromiso con el crecimiento auténtico, la misma disposición a hacer el trabajo interno necesario, la misma comprensión de que el desarrollo personal es un proceso continuo en lugar de un destino final. Estas conexiones con otros viajeros conscientes pueden proporcionar apoyo, perspectiva y responsabilidad de maneras que son difíciles de encontrar en relaciones más convencionales. Pueden desafiarte cuando estás cayendo en viejos patrones, celebrar contigo cuando logras avances significativos y recordarte de tu potencial cuando temporalmente pierdes de vista tu dirección. Pero incluso mientras valoras estas conexiones, es importante recordar que tu proceso de desarrollo es únicamente tuyo. Lo que funciona para otros puede no funcionar para ti. El timing de tu crecimiento puede ser diferente del timing de otros. Los desafíos específicos que necesitas enfrentar pueden ser completamente diferentes de los desafíos que otros están navegando. Esta individualidad de tu proceso de crecimiento es algo que necesitas honrar y proteger. Significa resistir la tentación de comparar tu progreso con el de otros. Significa confiar en tu propia sabiduría interior sobre lo que necesitas en cada momento, incluso cuando otros tienen opiniones diferentes. Significa mantener tu enfoque en tu propio desarrollo en lugar de ser distraído por los dramas o las crisis de otros. Al mismo tiempo, esta individualidad no significa que debes ser rígido o inflexible en tu enfoque. Parte de la sabiduría del desarrollo personal es saber cuándo mantener tu curso y cuándo ajustarlo basándote en nueva información o circunstancias cambiantes. Es saber cuándo perseverar a través de la resistencia y cuándo reconocer que una estrategia particular no está funcionando, necesita ser modificada. Esta flexibilidad dentro de la consistencia es una de las habilidades más refinadas que puedes desarrollar. Requiere una comprensión profunda de la diferencia entre tus principios fundamentales, que permanecen constantes, y tus métodos específicos, que pueden y deben evolucionar basándose en tu experiencia y aprendizaje continuo. Tus principios fundamentales incluyen cosas como tu compromiso con la honestidad contigo mismo, tu valoración del crecimiento personal, tu determinación de no permitir que otros te manipulen, tu decisión de tomar responsabilidad completa por tu experiencia emocional. Estos principios proporcionan la dirección y el fundamento para todas tus decisiones, independientemente de las circunstancias específicas que estés enfrentando. Tus métodos específicos incluyen las estrategias particulares que usas para implementar estos principios en situaciones concretas. Estos métodos pueden y deben cambiar basándose en lo que aprendes sobre su efectividad, en cómo cambian las circunstancias, en cómo evolucionas como persona. Por ejemplo, tu compromiso con no permitir que otros te manipulen es un principio fundamental que permanece constante, pero la forma específica en que estableces límites con diferentes personas en diferentes situaciones puede variar significativamente basándose en factores como la relación, el contexto y los resultados probables de diferentes enfoques. Esta distinción entre principios y métodos te permite ser tanto firme como flexible, tanto consistente como adaptable. Te permite mantener tu integridad mientras navegas situaciones complejas que requieren matices y consideración cuidadosa. Desarrollar esta capacidad de discernimiento entre principios y métodos es parte de lo que Maquiavelo consideraba la madurez emocional y estratégica. Es la capacidad de operar desde valores claros mientras permaneces abierto a aprender mejores formas de expresar esos valores en el mundo real. Esta madurez emocional y estratégica es lo que eventualmente te permite convertirte en lo que él llamaba un maestro de tu propia experiencia. Esto no significa que controlas todos los aspectos de tu vida, sino que has desarrollado la capacidad de responder a cualquier experiencia de maneras que sirvan a tu crecimiento y bienestar a largo plazo. Un maestro de su propia experiencia entiende que la vida siempre incluirá elementos de incertidumbre, desafío y cambio. Pero en lugar de ser víctima de estos elementos, ha aprendido a usarlos como oportunidades para profundizar su sabiduría, fortalecer su carácter y refinar su capacidad de navegar la complejidad con gracia. Esta maestría personal es el resultado natural de años de trabajo consciente en fortalecer tu mente, de elegir consistentemente el crecimiento sobre la comodidad, de desarrollar las capacidades internas que hemos estado explorando a lo largo de este viaje juntos.
No es algo que logras de la noche a la mañana, pero es algo que puedes comenzar a desarrollar inmediatamente con cada decisión consciente que tomas. Y es precisamente esta posibilidad de comenzar inmediatamente lo que hace que este trabajo sea tan esperanzador y empoderador. No necesitas esperar hasta tener circunstancias perfectas o hasta sentirte completamente preparado. Puedes comenzar exactamente donde estás, con los recursos que tienes disponibles ahora mismo. Cada momento te ofrece una oportunidad de elegir una respuesta más consciente, de actuar desde tus valores más profundos, de dar un pequeño paso hacia la persona que estás eligiendo convertirte. Estos momentos de elección conscientes son los bloques de construcción de la transformación personal y están disponibles para ti constantemente. La transformación de una mente débil en una mente invencible no es un lujo reservado para unos pocos privilegiados. Es un derecho de nacimiento humano que la mayoría de las personas nunca reclaman porque no saben que es posible, o porque creen que es demasiado difícil, o porque han aceptado la debilidad mental como una condición permanente. Pero tú ahora sabes que es posible. Has visto las 7 señales de debilidad mental que mantienen a la mayoría de las personas atrapadas en ciclos de sufrimiento. Has entendido cómo Maquiavelo transformaría cada una de esas debilidades en fortalezas inquebrantables. Has reconocido que tienes el poder de comenzar esta transformación inmediatamente, exactamente donde estás ahora. Lo que haces con este conocimiento depende completamente de ti. Puedes tratarlo como información interesante que consumes pasivamente y luego olvidas, o puedes tratarlo como las herramientas de transformación que realmente son. Puedes seguir operando desde las mismas debilidades mentales que te han limitado hasta ahora, o puedes comenzar el proceso de desarrollar la mente invencible que Maquiavelo sabía que era posible para cualquier persona dispuesta a hacer el trabajo. La elección es tuya, y esa elección determinará no solo la calidad de tu propia vida, sino también el tipo de influencia que tendrás en las vidas de todos los que te rodean. Una mente débil crea ondas de debilidad en el mundo. Una mente invencible crea ondas de fortaleza, inspiración y posibilidad. El mundo necesita desesperadamente más personas que operen desde la fortaleza mental genuina. Vivimos en una época donde la debilidad mental se ha normalizado, donde la victimización se ha romantizado, donde la responsabilidad personal se ha vuelto impopular. En este contexto, desarrollar una mente verdaderamente invencible no es solo un acto de crecimiento personal, es un acto de resistencia contra una cultura que prefiere mantener a las personas débiles y dependientes. Cuando desarrollas una mente invencible, te conviertes en un ejemplo viviente de lo que es posible para otros. Tu transformación se convierte en evidencia de que las personas no tienen que permanecer atrapadas en patrones de debilidad mental. Tu crecimiento se convierte en una invitación silenciosa pero poderosa para que otros también reclamen su poder personal. Esta influencia positiva se extiende mucho más allá de lo que puedes ver directamente. Cada interacción que tienes desde un lugar de fortaleza mental en lugar de debilidad crea ondas que se extienden hacia otras personas, que luego las extienden hacia otras, creando un efecto multiplicador que puede tocar vidas que nunca conocerás. Pero tal vez lo más importante es que cuando desarrollas una mente invencible, finalmente puedes vivir la vida que realmente quieres vivir, en lugar de la vida que las circunstancias, otras personas o tus propias debilidades te han impuesto. Puedes tomar decisiones basadas en tus valores más profundos en lugar de en tus miedos más superficiales. Puedes formar relaciones basadas en elección consciente y respeto mutuo en lugar de necesidad y dependencia. Puedes perseguir objetivos que realmente importan para ti en lugar de objetivos que crees que deberías querer. Puedes responder a los desafíos de la vida como oportunidades de crecimiento en lugar de como evidencia de tu inadecuación. Esta libertad para vivir auténticamente es lo que Maquiavelo consideraba la recompensa final de todo el trabajo de fortalecimiento mental. No es una vida sin problemas o desafíos, sino una vida donde tienes la capacidad de navegar cualquier problema o desafío sin perder tu esencia fundamental. Es una vida donde tu bienestar no depende de factores externos que no puedes controlar, sino de tu propia capacidad de responder conscientemente a cualquier situación. Es una vida donde tu autoestima no fluctúa basándose en las opiniones de otros, sino que permanece estable porque está basada en tu propio conocimiento de tu valor y capacidad. Es una vida donde no necesitas que otros cambien para que tú puedas ser feliz, porque has desarrollado la capacidad de crear tu propia felicidad independientemente de las acciones o actitudes de otros. Es una vida donde no necesitas que las circunstancias sean perfectas para mantener tu paz, porque has desarrollado una fuente interna de paz que no depende de factores externos. Esta es la vida que es posible para ti cuando transformas las 7 señales de debilidad mental que hemos explorado en fortalezas inquebrantables. No es una fantasía o una promesa vacía. Es una realidad que miles de personas a lo largo de la historia han logrado,
siguiendo principios similares a los que Maquiavelo desarrolló hace más de 500 años. La diferencia entre aquellos que logran esta transformación y aquellos que permanecen atrapados en patrones de debilidad mental no es talento, suerte o circunstancias privilegiadas. Es la disposición a hacer el trabajo interno necesario, día tras día, incluso cuando es incómodo, incluso cuando es difícil, incluso cuando no hay garantías de resultados inmediatos. Es la disposición a enfrentar verdades incómodas sobre ti mismo y sobre el mundo, en lugar de esconderte detrás de ilusiones cómodas. Es la disposición a tomar responsabilidad completa por tu experiencia emocional, en lugar de culpar constantemente a otros o a las circunstancias. Es la disposición a elegir el crecimiento sobre la comodidad, la verdad sobre la conveniencia, la autenticidad sobre la aprobación. Es la disposición a perseverar a través de los periodos difíciles del proceso de transformación, sabiendo que cada momento de incomodidad te está acercando a una versión más fuerte y más auténtica de ti mismo. Si has llegado hasta este punto en nuestro viaje juntos, ya has demostrado que tienes esta disposición. Ya has demostrado que estás dispuesto a examinar aspectos de ti mismo que muchas personas prefieren ignorar. Ya has demostrado que estás buscando algo más profundo y más significativo que simplemente existir en piloto automático. Esta disposición que ya has demostrado es la semilla de todo lo que es posible para ti. Es la evidencia de que tienes dentro de ti todo lo necesario para transformar cualquier debilidad mental en fortaleza inquebrantable. Es la prueba de que puedes desarrollar la mente invencible que Maquiavelo sabía que era posible para cualquier persona dispuesta a hacer el trabajo. El viaje desde donde estás ahora hasta donde puedes llegar no será siempre fácil, pero será siempre posible. Cada día te ofrecerá oportunidades de practicar las habilidades que hemos explorado. Cada desafío te dará la oportunidad de fortalecer tu mente de maneras que no eran posibles antes. Cada momento de elegir la respuesta consciente sobre la reacción automática te acercará a la versión de ti mismo que es capaz de navegar cualquier situación con gracia y sabiduría. Cada decisión de tomar responsabilidad en lugar de culpar a otros te dará más poder sobre tu propia experiencia. Cada vez que eliges enfrentar una verdad incómoda en lugar de esconderte detrás de una ilusión cómoda, desarrollas más claridad sobre quién eres realmente y qué es realmente posible para ti. Cada momento donde mantienes tus límites en lugar de permitir que otros los crucen, fortaleces tu autorrespeto y tu capacidad de proteger lo que valoras. El camino hacia una mente invencible no es un destino que alcanzas una vez y luego mantienes para siempre. Es un proceso continuo de crecimiento, refinamiento y profundización. Es un compromiso de por vida con vivir de la manera más consciente y auténtica posible. Pero los beneficios de este compromiso se acumulan con el tiempo de maneras exponenciales. Cada año que pasas desarrollando estas capacidades, cada mes que practicas estos principios, cada día que eliges la fortaleza sobre la debilidad, estás construyendo un fundamento más sólido para una vida de significado, propósito y satisfacción genuina. Y tal vez lo más importante es que estás contribuyendo a crear un mundo donde más personas pueden vivir desde la fortaleza en lugar de la debilidad, donde más personas pueden reclamar su poder personal en lugar de permanecer víctimas de sus circunstancias. Tu transformación personal se convierte en parte de una transformación colectiva más grande, donde la humanidad gradualmente se mueve hacia niveles más altos de conciencia, responsabilidad y capacidad de crear vidas auténticamente satisfactorias. Esta perspectiva más amplia de tu desarrollo personal como parte de algo más grande que tú mismo es lo que le da un significado profundo al trabajo que estás haciendo. Te ayuda a perseverar a través de los momentos difíciles del proceso de transformación porque sabes que tu crecimiento personal contribuye a algo más significativo que tu propia comodidad o éxito. También te ayuda a mantener la humildad mientras desarrollas fortaleza mental genuina. Entiendes que tu crecimiento no te hace superior a otros, sino que te da más capacidad de servir y contribuir. Entiendes que la fortaleza mental verdadera incluye compasión por aquellos que aún están luchando con las mismas debilidades que tú una vez enfrentaste. Esta compasión no significa tolerar comportamientos destructivos o permitir que otros te manipulen. Significa entender que la debilidad mental es a menudo el resultado de dolor no resuelto, trauma no procesado o simplemente falta de conocimiento sobre lo que es posible. Significa responder a la debilidad de otros desde un lugar de fortaleza y sabiduría en lugar de desde un lugar de juicio o superioridad. Cuando operas desde este lugar de fortaleza compasiva, te conviertes en un recurso para otros que están comenzando su propio viaje de transformación. No necesitas convertirte en un maestro formal o en un coach profesional. Simplemente vivir desde la fortaleza mental genuina se convierte en una enseñanza en sí misma. Las personas notan cuando alguien ha desarrollado verdadera fortaleza interior. Notan la calma que no se perturba fácilmente,
la claridad que no se nubla por emociones intensas, la estabilidad que no depende de circunstancias externas. Notan la capacidad de responder en lugar de reaccionar, de crear en lugar de simplemente consumir, de liderar desde un lugar de servicio auténtico. Esta presencia que desarrolla se convierte naturalmente en una invitación para que otros consideren sus propias posibilidades de crecimiento. No necesitas predicar o convencer a nadie. Tu ejemplo se convierte en evidencia de que la transformación es posible, y esa evidencia es más poderosa que cualquier argumento o explicación. Pero mientras desarrollas esta capacidad de influir positivamente en otros, también es importante mantener límites claros sobre tu energía y tu tiempo. Parte de tener una mente invencible es saber cuándo ayudar y cuándo alejarte, cuándo invertir en el crecimiento de otros y cuándo proteger tu propia energía para tu propio desarrollo continuo. No todas las personas están listas para la transformación, y no es tu responsabilidad convencer a nadie o salvar a nadie. Tu responsabilidad es continuar tu propio crecimiento y estar disponible para aquellos que genuinamente buscan cambiar y están dispuestos a hacer el trabajo necesario. Esta distinción entre aquellos que están listos para el crecimiento y aquellos que no es crucial para mantener tu propia fortaleza mental. Cuando intentas ayudar a personas que no están realmente comprometidas con el cambio, puedes encontrarte drenado, frustrado y potencialmente arrastrado de vuelta hacia patrones de debilidad que ya habías superado. Aprender a discernir quién está listo para el crecimiento y quién no es una habilidad que se desarrolla con el tiempo y la experiencia. Implica observar las acciones de las personas más que sus palabras, notar si están dispuestas a tomar responsabilidad por sus propias experiencias y evaluar si están buscando verdadero crecimiento o simplemente validación para permanecer como están. Esta capacidad de discernimiento te permite invertir tu energía de maneras que realmente marcan una diferencia, tanto para ti como para otros. Te permite formar relaciones y colaboraciones que son mutuamente beneficiosas y que apoyan el crecimiento continuo de todos los involucrados. También te permite mantener la energía y el enfoque necesarios para tu propio desarrollo continuo. Porque aunque desarrollar una mente invencible es un logro significativo, no es un punto final. Es más bien el comienzo de niveles aún más profundos de crecimiento y contribución. Cuando has transformado las 7 señales de debilidad mental en fortalezas. Cuando has desarrollado la capacidad de mantener tu centro emocional independientemente de las circunstancias externas. Cuando has aprendido a responder conscientemente en lugar de reaccionar automáticamente, entonces estás listo para explorar niveles aún más refinados de desarrollo personal. Estos niveles más avanzados incluyen cosas como desarrollar intuición estratégica, la capacidad de ver patrones y posibilidades que no son obvios para otros. Incluyen desarrollar lo que podríamos llamar liderazgo silencioso, la capacidad de influir positivamente en situaciones y personas sin necesidad de posiciones formales de autoridad. Incluyen desarrollar creatividad estratégica, la capacidad de encontrar soluciones innovadoras a problemas complejos. Incluyen desarrollar lo que Maquiavelo habría llamado sabiduría temporal, la capacidad de entender el timing apropiado para diferentes tipos de acciones y decisiones. Estos niveles más avanzados de desarrollo no son necesarios para vivir una vida satisfactoria y auténtica, pero están disponibles para aquellos que han hecho el trabajo fundamental de transformar la debilidad mental en fortaleza y que quieren continuar creciendo hacia niveles aún más altos de capacidad y contribución. El punto importante es que el viaje de desarrollo personal nunca termina realmente. Siempre hay nuevos niveles de conciencia que explorar, nuevas capacidades que desarrollar, nuevas formas de contribuir al mundo desde un lugar de fortaleza auténtica. Esta perspectiva de crecimiento como un proceso continuo en lugar de un destino final es lo que mantiene la vida interesante y significativa incluso después de que has resuelto los problemas básicos de debilidad mental. Te da una dirección clara para el resto de tu vida, una forma de continuar evolucionando y contribuyendo sin importar cuán lejos hayas llegado ya. También te ayuda a mantener la humildad y la apertura al aprendizaje continuo. Cuando entiendes que siempre hay más que aprender y más formas de crecer, permaneces abierto a nueva información, nuevas perspectivas, nuevas oportunidades de desarrollo. Esta apertura al crecimiento continuo es en sí misma una marca de verdadera fortaleza mental. Las personas con mentes débiles a menudo se aferran rígidamente a lo que ya saben porque cambiar requiere admitir que estaban equivocadas o que hay cosas que no sabían. Las personas con mentes fuertes abrazan el cambio y el aprendizaje porque entienden que el crecimiento es la naturaleza fundamental de la vida. Si quieres más contenido como este, quédate conmigo aquí. El viaje hacia una mente invencible que hemos explorado juntos es solo el comienzo de lo que es posible cuando te comprometes completamente con tu propio desarrollo y transformación. Hay niveles de sabiduría, fortaleza y autenticidad que aún no hemos tocado, capacidades que aún no hemos desarrollado,
Posibilidades que aún no hemos explorado. El trabajo de transformar las 7 señales de debilidad mental en fortalezas inquebrantables es el fundamento sobre el cual puedes construir una vida de significado, propósito y contribución extraordinarios. Pero más allá de los beneficios personales, más allá de la satisfacción de vivir desde la fortaleza en lugar de la debilidad, está la oportunidad de ser parte de algo mucho más grande. Está la oportunidad de contribuir a una transformación colectiva donde más personas reclaman su poder personal, donde más personas viven auténticamente, donde más personas operan desde la responsabilidad en lugar de la victimización. Esta transformación colectiva no sucederá a través de movimientos políticos o cambios institucionales, aunque esos pueden ser importantes. Sucederá una persona a la vez, una transformación individual a la vez, una decisión consciente a la vez. Sucederá cuando suficientes personas como tú decidan que ya no van a aceptar la debilidad mental como una condición permanente. Tu decisión de transformar tu propia mente de débil a invencible es un voto por el tipo de mundo en el que quieres vivir. Es una declaración de que crees que algo mejor es posible, no solo para ti, sino para la humanidad en general. Es una contribución a crear una cultura donde la fortaleza mental, la responsabilidad personal y la autenticidad son valoradas y cultivadas. Esta perspectiva más amplia de tu desarrollo personal, como parte de una transformación colectiva, le da un peso y una importancia a tu trabajo que va mucho más allá de tu propia comodidad o éxito. Te conecta con un propósito que es más grande que tus propios deseos o necesidades inmediatas. También te conecta con una comunidad invisible pero real de personas en todo el mundo que están haciendo el mismo trabajo, que están comprometidas con la misma transformación, que entienden que el desarrollo personal no es un lujo egoísta, sino una responsabilidad hacia el mundo. Aunque tal vez nunca conozcas a la mayoría de estas personas directamente, estás conectado con ellas a través de tu compromiso compartido con el crecimiento, la autenticidad y la contribución. Estás participando en una conversación global sobre lo que significa ser completamente humano, sobre lo que es posible cuando las personas reclaman su poder personal. Esta conexión con algo más grande que tú mismo es lo que te dará la fuerza para perseverar cuando el trabajo de transformación se vuelva difícil. Te recordará por qué vale la pena el esfuerzo, por qué importa que continúes creciendo incluso cuando sería más fácil aceptar el status quo. También te dará una fuente de significado que es independiente de tus logros personales o reconocimiento externo. Sabrás que cada momento de elegir la fortaleza sobre la debilidad, cada decisión de tomar responsabilidad en lugar de culpar a otros, cada acto de autenticidad en lugar de conformidad, está contribuyendo a algo importante y duradero. Este sentido de propósito y conexión es en sí mismo una marca de una mente que se ha transformado de débil a invencible. Es la capacidad de ver más allá de tus propias necesidades inmediatas hacia las necesidades más grandes de la humanidad. Es la capacidad de encontrar significado y motivación en la contribución en lugar de solo en el consumo. Cuando desarrollas esta perspectiva más amplia, tu vida se vuelve naturalmente más rica, más satisfactoria y más resiliente. Tienes una fuente de propósito que no depende de circunstancias externas. Tienes una conexión con algo más grande que te sostiene a través de los desafíos individuales. También desarrollas lo que podríamos llamar optimismo estratégico. Este no es optimismo ciego que ignora los problemas reales del mundo, sino optimismo basado en el conocimiento directo de que la transformación es posible porque la has experimentado en tu propia vida. Este optimismo estratégico te permite mantener la esperanza incluso cuando enfrentas desafíos significativos, porque sabes por experiencia personal que los problemas que parecen insuperables a menudo tienen soluciones que no son obvias al principio. Sabes que las personas pueden cambiar de maneras fundamentales porque tú has cambiado. Este conocimiento directo de la posibilidad de transformación te convierte en una fuente de esperanza para otros que están luchando con sus propias debilidades mentales. Tu ejemplo se convierte en evidencia de que el cambio es posible, y esa evidencia puede ser exactamente lo que alguien más necesita para comenzar su propio viaje de transformación. Pero tal vez lo más importante es que cuando has completado la transformación de una mente débil a una mente invencible, cuando has desarrollado la capacidad de vivir desde la fortaleza auténtica en lugar de la debilidad reactiva, entonces finalmente puedes disfrutar tu vida de maneras que no eran posibles antes. Puedes formar relaciones basadas en elección consciente y respeto mutuo en lugar de necesidad y dependencia. Puedes perseguir objetivos que realmente importan para ti en lugar de objetivos que crees que deberías querer. Puedes responder a los desafíos como oportunidades de crecimiento en lugar de como evidencia de tu inadecuación. Puedes experimentar emociones intensas sin ser controlado por ellas. Puedes enfrentar incertidumbres sin ser paralizado por ella. Puedes navegar conflictos sin perder tu centro. Puedes mantener tu paz interior independientemente de las circunstancias externas.
Esta capacidad de disfrutar tu vida independientemente de las circunstancias externas es quizás el regalo más grande de desarrollar una mente invencible. No es que tu vida se vuelva perfecta o libre de desafíos, sino que desarrollas la capacidad de encontrar satisfacción, significado y alegría incluso en medio de las dificultades. Esta es la vida que es posible para ti cuando transformas las 7 señales de debilidad mental que hemos explorado en fortalezas inquebrantables. No es una promesa vacía o una fantasía inalcanzable. Es una realidad que está disponible para cualquier persona dispuesta a hacer el trabajo interno necesario. El trabajo no es fácil, pero es simple. Requiere consistencia, honestidad y perseverancia, pero no requiere recursos especiales o circunstancias privilegiadas. Requiere que enfrentes verdades incómodas sobre ti mismo y sobre el mundo, pero esas verdades son las que finalmente te liberan. Gracias por acompañarme en este viaje profundo hacia el corazón de lo que significa transformar una mente débil en una mente invencible. Gracias por tu disposición a examinar aspectos de ti mismo que muchas personas prefieren ignorar. Gracias por tu apertura a considerar que algo diferente y mejor es posible para tu vida. Tu compromiso con tu propio crecimiento no solo te beneficia a ti, sino que contribuye a la elevación de la conciencia humana en general. Cada persona que transforma su debilidad mental en fortaleza auténtica hace que sea más fácil para la próxima persona hacer lo mismo. Tu transformación se convierte en parte de una onda expansiva de crecimiento y posibilidad que toca vidas que nunca conocerás. Eso es un regalo que das no solo a ti mismo, sino al mundo entero. Es una contribución que tiene valor duradero mucho más allá de tu propia vida. Es una forma de asegurar que tu tiempo en este planeta importa, que marca una diferencia real, que deja el mundo un poco mejor de como lo encontraste. Ahora que has recibido estas herramientas, que has visto con claridad las 7 señales que mantienen a las mentes débiles atrapadas en ciclos de sufrimiento, que has entendido cómo Maquiavelo transformaría cada una de esas debilidades en fortalezas inquebrantables, tienes una elección que hacer. Una elección que determinará no solo la calidad de tu propia vida, sino también el tipo de influencia que tendrás en las vidas de todos los que te rodean. Puedes tomar esta información como entretenimiento intelectual, como algo interesante que consumes pasivamente y luego olvidas mientras regresas a los mismos patrones de pensamiento y comportamiento que te han limitado hasta ahora. Puedes permitir que las 7 señales de debilidad mental continúen operando en tu vida, manteniéndote reactivo, dependiente y vulnerable a la manipulación de otros. O puedes tomar esta información como lo que realmente es: un mapa hacia la libertad interior, un conjunto de herramientas probadas para la transformación personal, una invitación a reclamar el poder que siempre ha estado dentro de ti pero que tal vez nunca supiste cómo acceder. Puedes decidir que ya has vivido suficiente tiempo desde la debilidad mental y que es hora de descubrir lo que es posible cuando operas desde la fortaleza auténtica. Esta elección no es algo que haces una vez y luego olvidas. Es una elección que tendrás que hacer una y otra vez, momento a momento, día tras día. Cada vez que te encuentres cayendo en viejos patrones de reactividad emocional, tendrás la oportunidad de elegir la pausa estratégica en su lugar. Cada vez que sientas la tentación de buscar validación externa, tendrás la oportunidad de elegir la autovalidación basada en evidencia. Cada vez que te encuentres personalizando las acciones de otros, tendrás la oportunidad de elegir el distanciamiento estratégico. Cada vez que sientas la tentación de evitar establecer límites necesarios, tendrás la oportunidad de elegir la comunicación clara y directa de tus expectativas. Cada vez que te encuentres repitiendo patrones que ya sabes que no te sirven, tendrás la oportunidad de elegir aplicar las lecciones que has aprendido de experiencias pasadas. Cada vez que sientas que tu bienestar emocional depende completamente de circunstancias externas, tendrás la oportunidad de elegir conectarte con tu fuente interna de estabilidad. Cada vez que te encuentres necesitando desesperadamente la aprobación de otros para sentirte valioso, tendrás la oportunidad de elegir recordar tu valor intrínseco que no depende de la opinión de nadie más. Estas elecciones pueden parecer pequeñas en el momento, pero son los bloques de construcción de una transformación que puede cambiar completamente la trayectoria de tu vida. Son las decisiones aparentemente menores que se acumulan con el tiempo para crear cambios mayores de los que podrías imaginar. La diferencia entre una vida vivida desde la debilidad mental y una vida vivida desde la fortaleza invencible no está en grandes gestos dramáticos o cambios súbitos. Está en estas elecciones cotidianas, en estos momentos de decisión consciente, en esta práctica diaria de elegir respuestas que están alineadas con la persona que estás eligiendo convertirte. Y aquí está la verdad más importante de todas. No necesitas esperar hasta sentirte completamente preparado para comenzar a hacer estas elecciones. No necesitas esperar hasta tener todas las respuestas o hasta estar seguro de que tendrás éxito. Puedes comenzar exactamente donde estás,
con los recursos que tienes disponibles ahora mismo. De hecho, la disposición a comenzar antes de sentirte completamente preparado es en sí misma una señal de que tu mente se está fortaleciendo. Es evidencia de que estás desarrollando la capacidad de actuar desde la valentía en lugar de desde el miedo, desde la posibilidad en lugar de desde la limitación. Cada pequeña elección que hagas en la dirección de la fortaleza mental te dará más confianza para hacer elecciones más grandes. Cada pequeño éxito en aplicar estos principios te dará más evidencia de que la transformación es realmente posible para ti. Cada momento donde eliges la respuesta consciente sobre la reacción automática fortalecerá tu capacidad de hacer esa misma elección la próxima vez. Este proceso de construcción gradual de fortaleza mental es como desarrollar un músculo. Al principio, incluso los ejercicios más básicos pueden sentirse difíciles o incómodos. Pero con práctica consistente, lo que una vez requería esfuerzo consciente se vuelve natural y automático. Con el tiempo, responder desde la fortaleza en lugar de reaccionar desde la debilidad se convertirá en tu forma predeterminada de operar en el mundo. Mantener tu centro emocional, independientemente de las circunstancias externas, se convertirá en algo que haces naturalmente. Establecer y mantener límites claros se convertirá en una parte integral de cómo te relacionas con otros. Pero incluso mientras desarrollas estas capacidades hasta el punto donde se vuelven naturales, es importante recordar que el crecimiento personal es un proceso continuo, no un destino final. Siempre habrá nuevos desafíos que te inviten a profundizar tu fortaleza mental, nuevas situaciones que requieran que apliques estos principios de maneras que no habías considerado antes. Esta perspectiva de crecimiento como un viaje continuo en lugar de un destino final es en sí misma una marca de madurez emocional. Te mantiene humilde mientras desarrollas fortaleza, abierto al aprendizaje mientras desarrollas sabiduría, flexible mientras desarrollas principios firmes. También te mantiene conectado con otros que están en diferentes etapas del mismo viaje. En lugar de verte como superior a aquellos que aún luchan con debilidades mentales que tú has superado, puedes verlos como compañeros viajeros que simplemente están en diferentes puntos del mismo camino. Esta perspectiva compasiva pero no condescendiente te permite ser un recurso para otros sin caer en patrones de rescate o codependencia. Puedes compartir lo que has aprendido sin sentir la necesidad de convencer a nadie o salvar a nadie. Puedes ofrecer apoyo sin asumir responsabilidad por el crecimiento de otros. Esta capacidad de contribuir al crecimiento de otros mientras mantienes límites saludables es una de las habilidades más refinadas que puedes desarrollar. Es evidencia de que has integrado verdaderamente los principios que hemos explorado, que no solo los entiendes intelectualmente, sino que los vives prácticamente. Y es precisamente esta integración práctica lo que hace que tu transformación sea real y duradera. No es suficiente entender estos conceptos teóricamente. No es suficiente estar de acuerdo con estos principios filosóficamente. La transformación real sucede solo cuando estos insights se convierten en acciones, cuando estos principios se convierten en práctica, cuando este conocimiento se convierte en sabiduría vivida. Si quieres más contenido como este, quédate conmigo aquí. El viaje hacia una mente invencible nunca termina realmente. Pero cada paso que das en esta dirección te acerca a la vida que realmente quieres vivir, a la persona que realmente quieres ser, a la contribución que realmente quieres hacer en el mundo. Gracias por acompañarme en este viaje profundo hacia el corazón de lo que significa transformar una mente débil en una mente verdaderamente invencible. Gracias por tu disposición a considerar estas ideas, a examinar tu propia vida desde nuevas perspectivas, a contemplar la posibilidad de que puedes desarrollar fortalezas que tal vez no sabías que eran posibles para ti. Tu compromiso con tu propio crecimiento no solo te transforma a ti, sino que contribuye a la transformación de todos los que te rodean, en última instancia, a la elevación de la conciencia humana en general. Eso es un regalo que das no solo a ti mismo, sino al mundo entero. Este regalo que das al mundo a través de tu transformación personal es más poderoso de lo que podrías imaginar. Cada vez que eliges responder desde la fortaleza en lugar de reaccionar desde la debilidad, estás enviando ondas de energía positiva que se extienden mucho más allá de tu círculo inmediato. Estás demostrando que otra forma de ser es posible, que las personas no tienen que permanecer atrapadas en patrones de victimización y reactividad. Tu ejemplo se convierte en una semilla de posibilidad en la mente de otros. Cuando alguien te ve mantener la calma en una situación que habría desestabilizado a la mayoría de las personas, cuando te ve establecer límites claros sin agresividad, cuando te ve tomar responsabilidad por tu experiencia sin culpar a otros, está viendo evidencia directa de que un nivel diferente de funcionamiento humano es posible. Esta evidencia es más convincente que cualquier argumento teórico o explicación filosófica. Es la demostración práctica de que los principios que hemos explorado no son solo ideas bonitas, sino herramientas reales que producen resultados reales en la vida real.
Y es precisamente esta demostración práctica lo que puede inspirar a otros a comenzar su propio viaje de transformación. No porque tú los convenzas o los presiones, sino porque tu ejemplo les muestra que algo que tal vez pensaban que era imposible para ellos en realidad está al alcance de cualquier persona dispuesta a hacer el trabajo. Esta influencia silenciosa pero poderosa es una de las formas más efectivas de contribuir al mundo. No requiere que te conviertas en un maestro formal o que prediques a otros sobre lo que deberían hacer. Simplemente requiere que vivas auténticamente desde la fortaleza que has desarrollado. Pero mientras reconoces el impacto positivo que tu transformación puede tener en otros, también es importante mantener tu enfoque primario en tu propio crecimiento continuo. La mejor forma de servir a otros es continuar desarrollándote a ti mismo, continuar profundizando tu propia fortaleza mental, continuar refinando tu capacidad de vivir auténticamente. Este enfoque en tu propio desarrollo no es egoísmo. Es reconocer que no puedes dar lo que no tienes, que no puedes guiar a otros hacia un lugar donde tú mismo no has estado, que la contribución más valiosa que puedes hacer es convertirte en la mejor versión de ti mismo. Cuando mantienes este enfoque en tu propio crecimiento mientras permaneces abierto a apoyar a otros cuando es apropiado, evitas las trampas del ego espiritual o del complejo de Salvador que pueden sabotear tanto tu propio desarrollo como tu capacidad de ayudar genuinamente a otros. También mantienes la humildad que es esencial para el crecimiento continuo. Cuando reconoces que siempre hay más que aprender, más formas de crecer, más niveles de fortaleza mental que desarrollar, permaneces abierto a nueva información y nuevas perspectivas que pueden acelerar tu desarrollo. Esta combinación de confianza en lo que has logrado y humildad sobre lo que aún hay por aprender es una de las características más atractivas de las personas que han desarrollado verdadera fortaleza mental. Crea una presencia que es tanto estable como dinámica, tanto segura como curiosa. Es esta presencia la que naturalmente atrae oportunidades, relaciones y experiencias que apoyan tu crecimiento continuo. Cuando operas desde un lugar de fortaleza auténtica sin arrogancia, cuando estás comprometido con tu desarrollo sin ser obsesivo, cuando contribuyes a otros sin ser controlador, el universo parece conspirar para apoyar tu evolución. Esto no es pensamiento mágico o wishful thinking. Es el resultado natural de vivir en alineación con principios que han sido probados a lo largo de miles de años de experiencia humana. Cuando vives desde la autenticidad, la responsabilidad y la fortaleza genuina, naturalmente atraes más de lo mismo en tu vida. Esta alineación con principios universales de crecimiento y contribución es lo que hace que tu transformación sea sostenible a largo plazo. No estás dependiendo de motivación externa o de circunstancias favorables para mantener tu fortaleza mental. Estás operando desde principios que son independientes de las fluctuaciones del mundo externo. Es esta independencia de factores externos lo que finalmente te da la libertad que has estado buscando. No la libertad de hacer lo que quieras sin consecuencias, sino la libertad de elegir conscientemente cómo responder a cualquier situación basándote en tus valores más profundos. Esta libertad interior es el tesoro más valioso que puedes desarrollar en tu vida. Es más valiosa que cualquier logro externo, más satisfactoria que cualquier reconocimiento social, más duradera que cualquier placer temporal. Es la base sobre la cual puedes construir una vida de significado, propósito y contribución auténticos. Y es precisamente esta libertad interior la que te permite finalmente relajarte y disfrutar tu vida de maneras que no eran posibles cuando operabas desde la debilidad mental. Cuando ya no estás constantemente preocupado por amenazas percibidas, cuando ya no necesitas validación externa constante, cuando ya no estás siendo controlado por reacciones emocionales automáticas, tienes mucha más energía disponible para experiencias positivas. Puedes disfrutar las relaciones sin la ansiedad constante de si otros te aprueban. Puedes perseguir objetivos sin el miedo paralizante a fracaso. Puedes experimentar desafíos sin la sensación de que cada dificultad es evidencia de tu inadecuación. Esta capacidad de disfrutar tu vida independientemente de las circunstancias externas es quizás el indicador más claro de que has logrado la transformación de una mente débil a una mente invencible. No es que tu vida se vuelva perfecta, sino que desarrollas la capacidad de encontrar satisfacción y significado incluso en medio de las imperfecciones. Esta satisfacción interior no depende de que todo salga como planeas. No depende de que otras personas se comporten como esperas. No depende de que el mundo sea justo o predecible. Depende únicamente de tu propia capacidad de responder a la vida desde un lugar de fortaleza, sabiduría y autenticidad. Es esta independencia de factores externos para tu bienestar lo que te da verdadero poder en la vida. Cuando tu felicidad y tu paz no dependen de circunstancias que no puedes controlar. Cuando tu autoestima no fluctúa basándose en las opiniones de otros, cuando tu dirección en la vida no es dictada por tus miedos, entonces tienes el poder real de crear la experiencia que quieres tener.
Este poder real es muy diferente del poder que la mayoría de las personas buscan. No es poder sobre otros, sino poder sobre ti mismo. No es la capacidad de controlar circunstancias externas, sino la capacidad de elegir conscientemente tu respuesta a cualquier circunstancia. Es este poder auténtico lo que Maquiavelo entendía como el objetivo final de todo desarrollo personal. No el poder de manipular o dominar a otros, sino el poder de dominarte completamente a ti mismo. No el poder de evitar todos los desafíos, sino el poder de navegar cualquier desafío sin perder tu esencia fundamental. Cuando has desarrollado este tipo de poder auténtico, cuando has transformado las 7 señales de debilidad mental en fortalezas inquebrantables, cuando has aprendido a vivir desde la fortaleza interior en lugar de la reactividad externa, entonces finalmente puedes decir que tienes una mente verdaderamente invencible. Si quieres más contenido como este, quédate conmigo aquí. Hay tanto más que explorar en este viaje de transformación personal, tantos niveles más profundos de fortaleza mental que desarrollar, tantas formas más refinadas de contribuir al mundo desde un lugar de autenticidad y sabiduría. Gracias por acompañarme en este viaje hacia el corazón de lo que significa transformar una mente débil en una mente invencible. Gracias por tu disposición a enfrentar verdades incómodas, a cuestionar patrones familiares, a considerar posibilidades que tal vez nunca habías imaginado para ti mismo. Tu compromiso con esta transformación es un acto de coraje que merece ser reconocido y celebrado. Es evidencia de que dentro de ti existe esa chispa indomable que se niega a aceptar la mediocridad como destino final. Es prueba de que tienes todo lo necesario para crear una vida de fortaleza, autenticidad y contribución extraordinarias.